Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Un gusto de volver a estar con ustedes en una nueva presentación representando a Costa Rica. Hoy tendremos un show and tell de dos exposiciones, serán brevemente. Una será dictada por César Sancho, que será la emisión de aves de Costa Rica de 1984. El objetivo que César tiene es compartir con nosotros una muestra que presenta material del proceso de impresión, algunas variedades y el uso postal de la emisión. Luego de la presentación de César, eh, podríamos tener las preguntas para posteriormente continuar con la otra presentación que le estaré dando yo, que se referirá a la V de la Victoria. Así que, por mi parte, por ahora estoy. Entonces, doy el pase a César. Ok, muchas gracias, don Alexander. Muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar de nuevo por acá en mi oficina haciendo estas presentaciones. Y bueno, para empezar quisiera mencionar que cuando estaba coordinando con don Alexander este show and tell, me puse a pensar, bueno, ¿qué sería un tema interesante de presentar? Yo ya he expuesto sobre literatura filatélica, mucho enteros postales de temática, material clásico, semiclásico. Y se me ocurrió, bueno, ¿por qué no presentar algo de material moderno, muy moderno? Aquí en este espacio de mi oficina hemos tenido exposiciones, muchas exposiciones de materiales clásicos, de colecciones increíbles por su contenido, por su material y también por, por su edad también, ¿verdad? Material del siglo XVIII y ¿cierto? Del siglo XVIII y del siglo XIX, material prefilatélico, etcétera. Entonces, dije, bueno, vamos a presentar algo moderno, porque también en el material moderno podemos tener muchas satisfacciones, no vamos a tener los grandes premios en las exposiciones, pero sin embargo, si lo hacemos con cariño, si lo hacemos con espíritu investigativo, buscando el conocimiento, podemos tener exposiciones y trabajos y colecciones eh, que tengan gran valor en cuanto al estudio que se hace y, y bueno, a lo que quiere uno, al mensaje que quiere uno presentar cuando uno trabaja este tipo de materiales. Entonces, para el día de hoy decidí traer esta pequeña presentación sobre una emisión muy moderna. Ustedes pueden ver 1984, menos de 40 años. Sin embargo, una serie muy icónica en la filatelia costarricense, en la filatelia moderna costarricense, que es la serie de 1984 de Aves de Costa Rica. Entonces, vamos a ver un poco de esta serie y espero que les, que les guste esta propuesta que les traigo para el día de hoy. Un agradecimiento de nuevo a mi oficina por permitirnos tener estos espacios. Ahí en el centro de la presentación pueden ver ustedes al ave nacional de Costa Rica, el jigüirro. Turdus grayi es su nombre científico. Y mucha gente podría pensar, bueno, este pajarito pequeñito, café, ¿por qué es el ave nacional de Costa Rica? Está viendo aquí tucanes, quetzales, águilas, lapas, aves muy coloridas, muy icónicas en nuestro país. Bueno, yo, que he sido un poco observador de aves, también puedo decir sin ninguna duda que no puede ser otro. El ave nacional de Costa Rica tiene que ser el jigüirro, porque es la única especie de aves de Costa Rica que tiene una relación muy cercana y muy positiva con la cultura y las costumbres del país. Eh, por una cuestión, digamos, de comportamiento, eh, los campesinos, históricamente los campesinos y los que labran la tierra y los que trabajan con agricultura, le tienen mucho cariño a esta ave porque dicen que esta ave anuncia cuando va a llover. Después del periodo seco, que llega hasta el mes de abril, comienzan estas aves a cantar y coincide exactamente con el inicio del periodo
de lluvias y bueno, eso es un tema muy positivo, por supuesto, muy importante para los que siembran la tierra y los que trabajan en agricultura, aunque bueno, la realidad es que lo que están haciendo estos animalitos es cantos de apareo, ¿verdad? Porque coincide esta época. Pero sin embargo es una relación muy bonita, muy interesante que tiene esta ave con, con, con estas costumbres costarricenses y además el canto es increíblemente bello, el canto de estas aves. Bueno, vamos a iniciar. Esta es una imagen del boletín filatélico que se emitió en su oportunidad. Aunque dice Flora y Fauna 83, resulta que esta emisión salió a la luz hasta 1984, entonces por eso es que se conoce como la serie de aves de Costa Rica de 1984 y presenta esas 6 especies que están ahí. 6 especies de aves que son muy comunes en Costa Rica, son realmente especies que son fáciles de observar. Algunas de ellas muy cerca, digamos, tienen su hábitat muy cerca de las poblaciones, por lo tanto son bastante sencillas de observar, pero en este caso estas 6 fueron escogidas para engalanar esta emisión. Vamos a ver primero un poco el tema del proceso, de elaboración de esta serie. Perdón. Ustedes pueden ver aquí, estos son fotografías de unas acuarelas que son las que se tomaron como base para la emisión. Fueron hechas por el ilustrador costarricense Luis Chacón, específicamente para esta emisión. Acuarelas que actualmente se encuentran en el Museo Filatélico y Postal de acá en San José, Costa Rica. Estas especies, como les decía, son especies comunes. La primera pueden ver ustedes el quetzal, que ahora es mucho más sencillo de observar debido a esfuerzos de conservación que se han hecho, aunque ciertamente para poder observarlos hay que adentrarse un poco en el bosque. El colibrí talacino, que es el que está en medio, es un colibrí también muy común, sobre todo en las partes altas, en las laderas de las montañas. Y a la derecha tenemos el pájaro bobo o momoto, que es un ave que tiene hábitos muy interesantes, viven cerca de los ríos y hacen su nido nosotros le llamamos en los paredones, ¿verdad? Los cañones de los ríos, y el nido no es un nido tradicional de aves, ¿verdad? Como lo conocemos, hecho de pajitas o de ramitas de árbol, sino que es un agujero, ¿verdad? Que se adentra en los paredones y por eso es muy difícil para los depredadores llegarles a esos nidos. Eh, Como pueden ver, bueno, son acuarelas muy bonitas, muy interesantes que se tomaron como base. También les quería mostrar abajo, bueno, la acuarela del yigüirro, que ya les hablé un poco de esta ave, y las otras 2 aves son el mirlo patirrojo, que es el que está a la izquierda, perdón, eh, esta ave que es también muy común, sobre todo en la zona norte del país, y se reconoce muy fácil porque efectivamente tiene las patas rojas, muy rojas, mucho más de las que se puede ver en esta fotografía. Y a la derecha la golondrina común, que también es un ave que la podemos ver todos los días en los cielos del país. Como ven ustedes, lo que se presenta arriba son pruebas de color, ¿verdad? En negativo, que casi todas las aves en la emisión están viendo hacia la derecha, estas aves están viendo hacia la izquierda, son el negativo del proceso, que es un proceso de litografía por el que fue hecho la emisión. También les enseño, estos son pruebas Cromalin, son pruebas hechas en un cartón gruesito, que son pruebas de impresión, ¿verdad? Aquí ya se puede observarse cómo iba a quedar la emisión definitiva. Como ven ustedes, son 6 valores diferentes, desde los 10 céntimos, pasando por el 50 céntimos, un colón, 3 colones, un colón 50 y 10 colones, que es el valor más alto de la serie. Y esta es la serie definitiva. Aquí mostrada en bloques de 4 para poder observarlas.
Aquí hay, digamos, algunos aspectos interesantes de la serie. Fueron, fueron impresos en planchas en pliegos, perdón, de 100 sellos, cada una por aparte. Eh, Se trató, digamos, de poner como imagen principal, obviamente, la imagen del ave. Todas están perchando en una rama de algún árbol, arbusto. Es un elemento común en los 6 sellos, que ahí puede observarse el pájaro, digamos, en reposo. O sea, ninguno está volando, ninguno está haciendo alguna otra cosa, sino que todos están en su arbolito, ¿verdad? Em, esto es un poco las cantidades que se emitieron. Son cantidades, incluso para la época, bastante grandes. Como pueden ver ustedes, de los primeros cuatro valores se emitieron 1 millón de sellos, y de los valores más altos 2 millones de sellos, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí hay varias situaciones interesantes. Primero, que en total son 8 millones de sellos, lo cual lo hace una serie bastante común. Y el uso postal también es relativamente fácil de encontrar material. Y el hecho de que los valores altos fueron los que tuvieron mayor tiraje, ¿verdad? Que por lo general, y no es que eso sea la costumbre, por lo general es al revés, ¿verdad? Por lo general los valores bajos son los que tienen más tiraje, pero eso tiene que ver mucho con las tarifas, ¿verdad? Ustedes pueden abajo una tablita que yo elaboré con las tarifas. La columna del medio es la tarifa que estaba vigente en el momento en que fue emitida la serie, que fue el 9 de enero de 1984, empezando el año 1984. Esta serie tuvo una situación muy interesante también para los que la investigamos, y es que solamente 6 meses después de que la serie fue emitida, hubo un cambio de tarifas muy importante. La serie fue emitida el 9 de enero, y el 16 de julio la tarifa cambió, y que es una tarifa que iba a permanecer 3 años, pero como ven ustedes, el cambio fue muy grande, fue incluso casi que el doble, por lo menos para los primeros valores. Podemos observar que las cartas sencillas normales pasaron de 3 colones a 6 colones, ¿verdad? Y el resto de las tarifas también sufrieron cambios importantes a la alza. Por ejemplo, los certificados, que pasaron de 7 a 10, incluso los certificados internacionales a 20 colones. Entonces uno se encuentra con material que tiene que utiliza los dos tarifarios, ¿verdad? Porque la serie se utilizó durante varios años. Por lo tanto, durante sus primeros 6 meses se utilizaron las tarifas del 83, y el resto del tiempo se utilizó la tarifa del 84. Entonces, también es un elemento que es muy interesante investigarlo. Cuando uno tiene el material, uno tiene que estar seguro de qué fecha fue circulado, para hacer la relación con la tarifa respectiva, con la tarifa correcta. Y sí, digamos, es muy interesante, sobre todo por el hecho de que las tarifas cambiaran tanto, ¿verdad? En este caso. Y otro elemento que llamó la atención es, ante estas tarifas, eh, como ven ustedes, son tarifas que van desde 1.50, 3 colones, 6 colones, 7 colones. ¿Por qué emitir un sello de 10 céntimos? ¿Verdad? O sea, qué extraño está eso. Incluso ninguna de las tarifas tiene fracciones que pudieran justificar esto, ¿verdad? Porque, ¿para qué voy a utilizar 10 céntimos en una tarifa de 3 colones? Tendría que usar muchos sellos, o una combinación ahí rarísima de sellos, y, y para las demás también. Entonces, esto hace que algunas de estas de usos de estos sellos, pues sean difíciles de observar. Obviamente, pues tenemos que hacer la aclaración de que si vamos a hablar de rareza, es muy sui generis hablar de rareza
en series tan modernas, ¿verdad? No es tan, no calza tanto. Sin embargo, sí podemos decir que hay usos postales que son difíciles de conseguir, ¿verdad? Y como cualquier serie, incluso series modernas, pues también uno puede pensar que hay destinos que son difíciles, que hay usos combinados o algún tipo de, de, de uso tarifario postal que puede ser un poco difícil de conseguir, lo que repito, constituye un reto muy interesante para quienes estudiamos este tipo de emisiones. Pero bueno, entonces, con esto en mente, vamos a ver algunas, bueno, primero quería mostrarles algunas variedades. Cuando uno hace el estudio de los pliegos, se encuentra con algunas variedades menores, como puntitos que están por ahí, y que son variedades constantes, digamos, en los pliegos. Por ejemplo, este puntito que está aquí en el lomo del quetzal, que es una variedad constante, pero obviamente una variedad menor, como lo indica la imagen ubicada en la posición 93 del pliego, ¿verdad? Como está aquí descrito. Y en todos los valores, en todos los 6 valores, pueden encontrarse algunas manchitas, algunas rayitas o puntitos en diferentes lugares de los sellos y como repito, en posiciones constantes. A la derecha tenemos una variedad mayor. En realidad en esta serie yo por lo menos conozco solamente dos variedades mayores. Bueno, 3. Aquí vamos a ver una más adelante, pero las 2 que les quería mencionar tienen que ver con la perforación. Existe en el quetzal, en la imagen de la izquierda, existen valores, existen, digamos, tiras imperforadas, imperforado vertical. Yo no tengo de estas, las he visto una vez, la vi y no volví a verlas más. Y la que está en la derecha, que también es una variedad de perforación muy interesante, es que ustedes ven cómo la perforación prácticamente achica totalmente el sello, ¿verdad? Porque la perforación de la izquierda está muy cerca del Costa Rica y desde abajo, pues prácticamente parte en dos el valor facial. Entonces, el pie de imprenta y la información de la emisión se pierde. Y bueno, la menciono, yo tampoco la he visto, esta sí no la he visto, solamente esto lo saqué de una publicación de don Fredo O'Neill, de la revista que él publica, de la época, más o menos esta publicación es de la época y en donde se consigna esta variedad muy interesante que, bueno, yo nunca la he visto, por ahí alguien la debe tener, ¿verdad? Pero sí existen, digamos, algunas variedades mayores en cuanto al tema de la perforación. Como pueden ustedes observar, el tamaño varía bastante, ¿verdad? De una a otra. Por supuesto que como cualquier emisión moderna, pues se emite en mucho material filatélico. Por ejemplo, como ven ustedes en la parte superior derecha, sobres de primer día, y el resto son tarjetas máximas, que también, bueno, mucha gente colecciona este tipo de material, aunque por ejemplo en colecciones temáticas no hay que utilizarlas. Y obviamente en una colección tradicional tampoco, pero bueno, lo muestro acá para que vean que sí hay mucho material filatélico creado por el correo y alguno también creado por particulares de la emisión, como cualquier otra emisión, sobre todo estas emisiones modernas son muy dadas a tener mucho material de este tipo, que son muy bonitos, que son tienen su encanto, pero como dije antes, por ejemplo, en colecciones temáticas hay que tener mucho cuidado de no utilizarlas. Acá voy a mostrarles un poco algún material de uso postal, ya para ir terminando. Este es el uso del valor del 10 céntimos del quetzal. Como les decía, pues solamente se justificaba su uso si era para completar tarifas
de sellos de emisiones de la época que no fueran números redondos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la izquierda es un uso interno que, por cierto, es muy difícil encontrar usos internos con el 10 céntimos, es realmente muy difícil. Acá lo vemos representado con acompañando un sello de 3.30 para completar la tarifa de 3.50 de interno, tarifa del 84. Y a la derecha, pues un uso que, pues muy normal, ¿verdad? Acompañando un sello de 11.70 para completar la tarifa de 12 colones, que era la tarifa exacta a Alemania en esa época. Y acá, bueno, voy a dormir un momentito. Un sello de 10 céntimos con esas tarifas que yo les mostré, la cual la más reducida era la de 1.50 o 3 colones. Uno puede decir, pero ese sello no podría utilizarse solo, porque no se justifica una tarifa de 10 céntimos para ninguna circunstancia en esa época. Sin embargo, vean ustedes, aquí hay un 10 céntimos solo. Qué interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que si le hacemos un acercamiento al sello, nos damos cuenta de qué fue lo que pasó. Resulta que esto es un fraude. Ustedes ven que la persona que puso este sellito tachó donde decía céntimos para que pareciera un sello de 10 colones. Y bueno, algo le resultó porque el sobre fue circulado y este era un programa de televisión de la época que se enviaba algún tipo de correspondencia para participar en algún concurso o algo así, pero efectivamente pues el engaño surtió efecto, ¿verdad? Donde la persona que lo hizo, pues obviamente para defraudar al correo, utilizando 10 céntimos de 10 colones, pues es una tarifa bastante grande para uso interno, pero bueno, le sirvió la táctica. Solamente lo muestro como una curiosidad. Veamos algunos otros usos, ahora el 50 céntimos, en la parte superior un uso interno acompañando a un sello de un colón para conformar la tarifa interna de 1.50 en la época, está correctamente la tarifa. Y el de abajo es un uso internacional a Europa, donde sí acompaña a varios sellos, uno de 3 colones y uno de 8.50 para completar la tarifa de 12 colones, que era la tarifa correcta a Europa en esa época. El Yiwirro, el sello de un colón, lo podemos ver arriba muy lindo con tres sellos iguales de un colón, completando la tarifa interna de 3 colones. Y la tarifa de abajo, que es una tarifa bastante grande, estamos hablando de 34 colones. Sin embargo, bueno, es una emisión, perdón, es un sobre circulado a las Filipinas, al grupo de Asia, y además de ello, certificada. Y muy probablemente también con un acuse de recibo, porque ustedes pueden ver, tiene 2 números de control, uno del certificado y otro número que podría tratarse de otro servicio. Entonces, eso justifica la tarifa tan alta de 34 colones para la época. Este sello del pájaro o del momoto, podemos ver que aquí ya sí se podían utilizar solos, porque la tarifa de 1.50 pues era la tarifa interna en el 84, en abril del 84, entonces está muy bien utilizada. Y aquí una carta también a Europa, ya con una tarifa mayor. Ahí tenemos 12 colones, que era la tarifa también después en esa época también para envíos al exterior. Acá en el uso postal del 3 colones, que bueno, podemos ver un uso muy normal ya de uso interno. Ya podemos utilizar este sello solito, lo podemos observar solito por el valor de porteo, pero aquí se encuentra así una variedad mayor muy importante, que es un desplazamiento
del color. Ustedes pueden ver que se ve como borroso, pero es porque el color está un poquito desplazado. Y, y esta sí está en mi colección y es la única, digamos, la única que se conocen sobre, pero también, bueno, es una variedad muy llamativa, muy vistosa, que lo podemos ver acá en un uso interno. Y finalmente, el sello de 10 colones, que se utilizaba mucho para certificados, sobre todo, como ven ustedes en este sobre la izquierda, un uso interno certificado, que la tarifa sí, efectivamente, eran de 10 colones, pero también se utilizaba para envíos al exterior, en este caso un lindo sobre a Veracruz, México, donde se utiliza la tarifa de junio del 84 de 10 colones correctamente. Entonces son dos usos del mismo valor, solo que uno interno y otro externo con em, diferentes características en cuanto al servicio que se está dando. Bueno, este era el viaje que les proponía para el día de hoy, el ver esta, esta emisión, como decía al principio, bastante moderna, pero que bien estudiadas, bien investigadas, pues puede darle muchas satisfacciones a los coleccionistas. Así que yo invito a las personas que, sobre todo a los que les gusta mucho lo clásico, que se aventuren de vez en cuando a explorar misiones más buenas. Yo sé que es difícil, pero trae muchas satisfacciones e incluso esta colección pues ya tuvo la oportunidad de viajar al exterior, estuvo ahora en la exposición de Hungría, en Budapest, y bueno, para los que exponemos y para los que estamos en este negocio de la filatelia, nos gusta mucho este tipo de actividades y poder lograr estas metas que nos proponemos con estas emisiones. Así que con un gran pura vida para todos y todas, pues esta sería mi presentación. Les agradezco mucho su atención y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Adelante, don Alex. Bueno, César, muchas gracias. Ahora pasaríamos a preguntas y respuestas, por si alguno tiene interés en realizar alguna. Don Jorge, adelante. Sí, muchas gracias. Felicidades, César. A mí también me gustan las cosas así modernas como la tuya. Tú ya viste lo que presenté el otro día. Oye, tenía alguna duda de algunas cositas. Yo recuerdo haber visto esto mucho circulado con sobres, como tú dices, pero me llamó la atención el sello que mostraste con las perforaciones recortadas. ¿Lo podrías mostrar otra vez, por favor? Mucho gusto. Okay. Es que me llamó la atención que está tan recortado que parece que fue hecho adrede. No, no necesariamente de... Espérate, aquí está. Ah, ahí, ese. Sí, no, Porque si no tienes el resto de la hoja, pues podríamos claro, por pensar muchas supuesto, cosas, ¿no? claro, por supuesto. Yo pongo las manos en el fuego por esta variedad, porque fue publicada por don Fredo O'Neill, y él en su publicación lo menciona tal cual, de que es un error de perforación. Por supuesto, es más, yo no lo había pensado, tienes toda la razón. Uno podría pensar, bueno, hay alguien, aquí muy fácil, alguien hizo la perforación corrida y tendríamos que tener un testigo, ¿verdad? Tendríamos que tener el sello de abajo con la otra mitad del 50 y con el pie de imprenta para poder decir, bueno, es un error, pero sí, tenés toda la razón. Vamos a dejarlo como un misterio por resolver. Yo me comprometo a ver, voy a hablar con don Fred primero, voy a revisar la publicación y sí, tenés toda la razón, pero yo te digo, yo lo considero que es correcta la información por la fuente. Me parece que es Ya, una fuente demasiado, digamos, importante. Estamos hablando de don Fredo O'Neill, del claro. decano de la Filatelia de Costa Rica, y él lo publicó en su revista. Y pero bueno, vamos a averiguar esto, lo vamos a poner ahí con un asterisco muy grande para analizarlo. Gracias, Jorge. Cuando hablas con él, ahí me lo saludas. Y mira, el otro tema es el sello de al lado.
el del quetzal, esos periquitos de cositas que salen, puntitos, pues sí, es muy común, es muy común. ¿Tú a qué se lo achacas? ¿O a Es, por qué crees que salgan eso? Porque salen incluso en los sellos actuales, ¿verdad? Salen sí, mucho sí, ese sí, tipo sí, de no, cosas. bueno, recordemos que todavía no habíamos entrado a la era digital. Ujú. En esta época, pues todo era litografiado, en piedra o en otro tipo de material. Y bueno, era más bien de esperarse que hubieran alguna basurita o algún material que se adhiriera al material que estaba Ujú. en donde estaba la imagen, ¿verdad? Lo que yo sí he estudiado mucho es si son constantes, ¿verdad? De que no sean una basurita que fue en el momento en que se pasó ese pliego y ya en la siguiente no, sino que son algunos que se permanecen constantes en diferentes pliegos y puede uno identificar la posición, como en este caso, Ya. ahí está la posición 93 y todas las posiciones 93 van a tener esa basurita. Pero sí, son cosas que suceden, ¿no? Por eso yo les llamo variedades menores que uno cuando está analizando los pliegos, pues sabe que a uno como filatelista le gusta observar dónde se movió la ramita, dónde el pajarito cambió de color su piquito, ¿verdad? Entonces, Claro. es parte de lo que hacemos los filatelistas, ¿verdad? Sí, es que lo que yo he notado es que en emisiones muy grandes, de 1 millón o más de estas épocas, es muy común que este Sí, tipo de claro, cosas salga. Sí, no nomás en Costa Rica, en México y en otras partes lo he visto igual. de Muchas acuerdo. gracias, felicidades. Gracias a vos. Sí. Don Eric, adelante. Sí, gracias. César, tal vez montándome un poquito sobre los comentarios anteriores. En los dos primeros, sobre el tema de la perforación, el sello más corto, me parece que la perfora de abajo es de un número mayor, ¿verdad? Em, Creo que las otras tres son más finas. Eso podría dar pie a pensar que es una perforación hecha, porque si fuera un error de perforación, de que el peine brincó o estuvo mal tabulado, no tendría por qué ser de una perforación diferente en cuanto a la medida de la perfora. Así que podría haber sido un poco por encargo. Habría que ver, eso me pareció ver que era litografía Trejos. Em, entonces, por supuesto que el material que publica Don Fred siempre es muy confiable, pero lo que no es confiable es precisamente el origen de lo que pudo haber sido la producción de esas piezas. Las suciedades o las basurillas, obviamente, cuando se trata en filatelia eh, moderna o más antigua, lo dramático es trabajar siempre con los fondos claros, que son los más susceptibles a la contaminación. Hasta las mismas sociedades ambientes dan pie a ese tipo de problemáticas. Ahí lo que viene después, más bien, es la calidad en el control de la producción, más bien el control de la calidad, valga la redundancia, porque en este caso, pues, lo que queda claro es que pasaron algo que no debió haber salido a circulación. Yo tenía un par de observaciones más cuando mencionaba sobre el valor de 10 céntimos. Tenías al inicio, comentabas la duda de si una tarifa relacionada con ese monto. Tal vez más bien lo que hay que pensar es que cuando no existían las máquinas de ATM, de etiquetas que dan el producto, el monto exacto de la tasa, pues entonces ahí lo que hay que pensar es que posiblemente la Junta Filatélica previó montos pequeños, como de 5 o 10 céntimos, precisamente para tener menudo de cambio a la hora de cubrir tarifas
con ese nivel de precisión. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, o era muy frecuente, cuando se dependía de completar los portes exactos, de que existieran esas denominaciones. Porque una cosa es tener tarifas exactas, pero otra cosa es las variantes con las que llegan los clientes a la ventanilla, que siempre hay un margen de que existan fracciones. En algunas épocas, si había existencia suficiente de valores menores de otras series, las nuevas no consideraban denominaciones tan pequeñas. Pero cuando no era así, en series grandes de más de 3, 4 sellos, era frecuente que entonces se previera no solo los portes básicos importantes, fijos, sino también denominaciones cortas para tener ese juego de redondear las tarifas. Entonces, el otro punto sobre el 10 céntimos que le hicieron ahí el tachonazo para simular los colones, pareciera que hubo mano criminal dentro del mismo correo, porque la colocación del matasellos evidentemente está bien calculada, bien pensada. Si no es porque lo hizo alguien del correo mismo, que colocó perfectamente la parte más gruesa de la leyenda sobre el punto donde estaba cayendo, sobre el punto donde estaba el tachonazo, tiene que ser que la persona pidió que por favor le prestaran el matasellos y el cliente mismo haberlo colocado. Eso no fue ninguna casualidad, porque si no hubiera sido más obvio que estaba el tachonazo ahí. Esas cosas hay que tener mucho cuidado. Excelente que las hayas podido conseguir y mostrarlas, porque lo que dice o habla es mucho de la cultura, no solo interna en los procesos de producción, sino también en la cultura del usuario, ¿verdad? Esa, como llamamos nosotros, malicia indígena, ¿verdad? De poderle buscar siempre la trampa a las situaciones para beneficiarse. Excelente, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Eric. Yo sí, lo iba a mencionar, de que también el matasellos estaba muy sospechosamente ubicado también encima del valor. Gracias por los comentarios. Y con respecto al tema de la perfora, sí, totalmente de acuerdo. Yo espero en algún momento poder tener ese sello en mis manos para poder analizarlo. Efectivamente, muchas gracias. Adelante, Mauricio. Gracias, felicidades César por la charla. Una consulta. Estas acuarelas tan bonitas que nos mostraste hasta el principio, ¿en dónde están ahora? Están en el Museo Filatélico. Ah, qué bien. Bueno, o sea, están en el correo, por decirlo Sí. algo. Ah, ya, perfecto. Bueno, la otra consulta que te iba a hacer, se me adelantó Eric al hacer la observación del 10 centavos por 10 colones, que teniendo en cuenta que la estampilla de 10 colones es horizontal, la de 10 centavos vertical, hasta, o sea, ahí no hay confusión. O sea, si hubieran sido las dos horizontales, digamos que tal vez alguien se hubiera confundido, pero se nota que eso fue muy, muy intencional. Con relación al sello el sello que está cortito por la perforación, ¿existe algún otro ejemplo en otra emisión de algo parecido? De la época no recuerdo, sinceramente. Podría investigar ese tema a ver si efectivamente puede haber sido un error que se repite, lo cual podría ser importante para la investigación, pero ahorita en este momento no tengo la información. ¿Sabe si la máquina que hacía la perforación lo iba haciendo a pasos o perforaba grandes partes del pliego al mismo tiempo? Excelente pregunta, Mauricio. Solo lo traigo a colación porque nosotros aquí a veces tenemos ese problema, aunque la máquina de impresión ahora es muy nueva, la de perforación es con un pedal y a veces te da estampillas un poco más grandes y a veces un poco más chicas. Entonces, porque es una máquina muy, muy mecánica y puede fallar. Por eso lo asumo que puede ser algo similar en el caso de ustedes. Puede ser. Sí, digamos, ahora que lo mencionas, pues sí, en esa época específicamente las perforaciones no había muchos problemas. Había
mucho lo que se llamaba basura filatélica de algunas imprentas que sacaban cosas, pero más que todo eran cuestiones imperforadas o cosas así, pero sí es un tema de investigación. Ve que lo que decía al principio, estas emisiones dan para mucho tipo de investigaciones, ¿verdad? Claro que Sí. sí, gracias, Mauricio. De nada. Adelante, don Luis. Gracias, Alex. Gracias, César, por la presentación tan bonita. Más bien como un par de comentarios generales. Tiene razón, Eric, eso lo hizo Trejos. Y haciéndola Trejos, que es una casa impresora que no tiene mucha experiencia como productora de sellos. Una de las cosas que más llama la atención es que haya tan pocas variedades. Más bien, en relación con lo que decía Jorge hace un ratito, sobre las variedades chiquititas de puntitos y manchitas y colores corridos en las emisiones modernas, en cuatricromías especialmente. En esta emisión, aún siendo tan grande el tiraje, llama la atención de que prácticamente no hay variedades. La otra cosa que llama la atención, por supuesto, César llamó, perdonen la cacofonía, llamó la atención sobre el hecho particular de que primero estaban muy ajustadas a las tarifas y segundo, o sea que los sellos y las tarifas se correspondían entre sí, aunque después cambia la tarifa y voy a contar un poquito algo de eso. Las estampillas se gastaron. Estas estampillas nunca fueron sobreimpresas y en esos periodos se sobreimprimían con valores conforme cambiaban las tarifas, los sobrantes de otros tirajes. De esas no sobraron, se gastaron todas, hasta las de 10 céntimos. Bueno, si es que se gastaron como 10 pesos es una gran ventaja, pero se gastaron todas. La otra cosa que llama la atención es que no es un fenómeno único. César llama la atención sobre esta serie porque es una de las que él colecciona. Y yo me siento cómplice, por dicha. Pero es un periodo en el que suceden, en el año 84 suceden, y eso es lo que quería hacer referencia de carácter general, en el año 84 suceden un montón de cosas interesantísimas en Costa Rica. Está cambiando la cultura de las decisiones, la cultura total del organismo que controla la emisión de sellos postales, llámese como se llame, o de la combinación de organismos. Es el último año del autócrata del Banco Central que gobernó la bóveda por muchísimos años y manejaba prácticamente toda la parte de custodia, pero que también intervenía en la emisión, en parte porque él era miembro de la Junta Asesora del Correo, la Junta Asesora Filatélica, que era la que decidía las emisiones. No había director de correos, entonces había una persona, y digo el nombre por si alguien lo conoce, pues, es prácticamente desconocido, Francisco Hernández. Estuvo ahí 2 o 3 años y lo voy a decir en alemán para que todos me entiendan. No sabía dónde estaba parado. No sabía dónde estaba parado. Y entonces ese señor, junto con el del Banco Central, o más bien el del Banco Central, dominaba el de correos. No había director, no había en realidad ninguna seriedad. Lo poco serio que hubo fue que por primera vez el gobierno de la República en el año 82 finales, para que empezara a fungir a partir del 83, nombró en serio a gente que representaba lo que tenían que representar. Por la escuela de Eric Hidalgo vino doña Grace Herrera Amiguetti. El presidente de la República insistió que a través del Ministerio de Gobernación se nombrara a una persona de su confianza personal y el Ministerio de Hacienda por primera vez nombró a una autoridad ahí y me nombró a mí, que yo fui oficial mayor y viceministro de Hacienda y me nombraron en la Junta Filatélica, en parte porque era filatelista y yo quería ver qué pasaba, pero en parte también porque Hacienda quería saber qué pasaba.
Porque como bien dice Eric, de pronto hay complicidad de correos en que se pierdan 9 colones 90 de 10 pesos en una estampilla, en un sobre. Y si son 100, y si son 1000, y si son 10,000. O sea, en aquel momento, el gobierno que empezó en el 82 tenía ganas de organizar la cosa. Parte de eso fue también por primera vez buscar un ilustrador. Y Luis Chacón, cuyas acuarelas le gustaron a Mauricio, son acuarelas muy pobres, son acuarelas. Luis Chacón, hay dos pintores en Costa Rica en esa época que se llaman Luis Chacón. Y la gente les decía, para distinguirlos, Luis Chacón el rico y Luis Chacón el pobre. Luis Chacón el rico es aquel cuyas pinturas todavía se venden caras. Y Luis Chacón el pobre se dedicó a hacer acuarelitas para correos. Y entonces Luis Chacón hizo las de la emisión de valores, la que tiene un sello de 30 pesos que combinan los otros 3 valores. Hizo el centenario de la iluminación de San José con una lámpara tapando la catedral, muy bonita. Hizo la bicicleta, la 20 carrera a Costa Rica. Luis Chacón hizo como 7 u 8 emisiones. Y yo creo que César las colecciona todas. Las obras originales de Luis Chacón, no valían nada. Eran muy baratas. A mí me regalaron una y después César me hizo el favor de comprármela. La del pescador. Son muy bonitas. Pero son dibujos muy modestos. Siendo modestos, tenían la ventaja de que no abundaban en detalles, sino que se centraban en el motivo. Entonces, al centrarse en el motivo, pasa como con las aves que se ven muy bien. Pero esas acuarelas, para terminar la parte de la historia que le interesa a Mauricio, ciertamente están en el correo, pero estuvieron en una ventana, en un salón, en el cual dejaban entrar toda la luz del sol de una manera criminal, y entonces las acuarelas que eran coloridas ahora son acuarelas desterñidas. Bueno, pero eso pasa en las mejores casas. César, es muy linda la presentación y da para más. Yo sé que la reunión tiene todavía una segunda sesión, así que mejor me quedo callado. Y seguimos hablando en la Asociación Filatélica de todo esto tan lindo. Gracias, don Luis. Eric, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres hacer otra pregunta? No. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Ok. La charla que estaré dando se denomina la V de la Victoria. Bueno, inicialmente vamos a agradecer a don Álvaro Castro por haberme facilitado un boceto y los ensayos de la emisión que se emitió en Costa Rica. Muy especialmente a Fernando Prato, que lo tenemos hoy presente, y gracias por atender, porque sé la diferencia de horarios que es bastante pesado para vos. Fernando me facilitó todos los sellos y sobres circulados de terceros países. Sabemos que él es especialista en la materia y pues tiene abundante inventario sobre este tema. Y pues también felicitar y agradecer a Henry y a Alfonso por sostener a mi oficina vigente y cada día más fuerte. Vamos a hablar de Víctor de la Veley. Él fue quien ideó la campaña de la V de la Victoria. Era un belga que nació el 5 de noviembre de 1894. Era de una familia de alcurnia, de altos ingresos, y en ese momento pues practicaba tenis cuando la Primera Guerra Mundial inicia, truncándole su pasión por el deporte y también en sus primeros pasos de estudiante universitario. Como
abogado. Al estar la guerra, la Primera Guerra Mundial, él se alistó como voluntario y llegó a ser piloto de caza en 1918, casi terminando la guerra. Y una vez que esta terminó, él continuó con sus estudios de abogacía, continuó realizando deporte, o sea, el tenis, y se inmiscuyó en política. Como decía, su familia era de altos ingresos y tenían la posibilidad de matricularlo o inscribirlo en universidades de alto nivel en su país. Y donde él pues terminó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas y se convirtió en un doctor en leyes. También tuvo su faceta política, fue miembro del Consejo Municipal de San Quilís, posteriormente presidente del Partido Liberal belga, fue ministro de Justicia, miembro del Parlamento y también ministro de Educación hasta su fallecimiento en 1945. Víctor de la Veley, ante la invasión nazi en 1940 en su país, huyó a Londres, en Inglaterra. Y luego él recibió una propuesta para hacerse cargo de las retransmisiones de la BBC en francés y dirigidas a Bélgica, que estaba ocupada por los nazis, y a la región norte de Francia. Él era un gran políglota, dominaba varios idiomas y además tenía una poderosa y convincente capacidad de palabra. En septiembre de 1940 se realiza la primera emisión de Radio Belgique desde territorio inglés. El 14 de enero de 1941, Víctor sugirió a los aliados, a través de la BBC, utilizar el símbolo V como una campaña psicológica contra los nazis, ya que argumentaba que viendo esta señal, siempre la misma, repetida indefinidamente, los invasores entenderían que estarían rodeados de una inmensa cantidad de ciudadanos esperando el momento de debilidad para vencerles. La V fue utilizada porque en francés se dice victoire y en flamenco no lo sé pronunciar, pero entiendo que es brigade, y en inglés es victory. Entonces, era, pues, cumplía a cabalidad utilizarla porque en 3 idiomas se utilizaba pues la V como primera letra. Aquí tenemos a Víctor de la Veley muy contento con su mano derecha haciendo el signo de la victoria. En Inglaterra tiene un significado el dar la V con la mano frontal, con la palma de la mano frontalmente. Si se hace el contrario, es un insulto. Y hubo chascos en algunos políticos, incluso Winston Churchill, por haber puesto su mano, la V de la victoria, en el sentido contrario. La V, la campaña, digamos, funcionó porque era fácil pintar la V en cualquier lugar. Se pintaba en vallas, se pintaba en paredes, se pintaba en los vehículos, donde quiera que los de la resistencia o los ciudadanos inconformes con la invasión nazi, pues podían pintar la V. Era muy sencillo. Un trazo de lápiz, unos segundos se hacía y huir para que los nazis no lo vieran. Se puede utilizar cualquier cosa, una pluma, una navaja, un clavo, un guijarro, que es una piedra que se encontraba en los ríos ahí cercanos, o un botón incluso. El tema era rápidamente dibujar la V para huir
así no fueran capturados por los nazis. En cuestión de semanas, aparecieron los signos de la V en toda Bélgica, en los Países Bajos y en el norte de Francia. Esta presencia constante de la V enfureció a los nazis, quienes pretendieron responder haciendo una campaña alternativa, utilizando la V de la victoria, porque también en alemán se escribe victoria, lo vemos con K, y con la V. Entonces era una manera de contrarrestar lo que se estaba haciendo en Bélgica, Países Bajos y Francia. Pero los nazis llegaron tarde para contrarrestar ese efecto, porque había mucha gente descontenta con la invasión y por ende pues ellos conocían su territorio y podían hacer y huir rápidamente de la escena de poder destruir la ONU. Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, desistió de continuar respondiendo porque no tuvo su éxito. Aún así, pues vemos cuando estaba invadido París, en la Torre Eiffel, hizo instalar la V de la victoria y un letrero que dice ahí: Alemania gana en todos los frentes. También construyó esa V, me parece que es en territorio alemán, donde dice igual: Alemania gana en todos los frentes. Y pues Goebbels decía: yo me hago una estatua con la V y ya es mía, y entonces se apoderaba del logo, digámosle así, y que iba a ser una campaña a su favor, pero fue todo lo contrario prácticamente. Vemos dos etiquetas a la izquierda, donde los nazis decían y dominaban el mundo bolchevique, o sea, la Unión Soviética, cuando estaban en ese momento. Y abajo, pues, el signo victoria, una bandera nazi. Había un funcionario, una persona que se llama Douglas Ritchie, que era el editor de los programas de la BBC para los territorios ocupados. Y él le puso interés a la V de la victoria y puso en marcha un plan radiofónico. Él le puso música al inicio de sus programas y utilizó el código Morse con la letra V. Y resulta que el código Morse son 3 puntos y una línea. Y correspondía, adivinen a qué, nada más que a las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y curiosamente, también en números romanos, la Quinta Sinfonía está con una V. Es algo casuístico. Los nazis se enfurecieron con la utilización de esa música, pues ya que Beethoven era alemán, fue alemán, y entonces eso le enfureció a los nazis por estar utilizando la parte de una sinfonía de un ciudadano alemán. Para los radioyentes no familiarizados con la música, eso no causó gran cosa, pero incomodó mucho, porque la mayoría de las personas no conocían la parte musical. Esta música, de Beethoven, también fue utilizada o adaptada por los medios estadounidenses en su estrategia informativa. Por supuesto, Winston Churchill no solo apoyó la campaña, ya que ya se emitía en 41 países, sino que puso el sello oficial del gobierno británico en la misma. De esto, Fernando Prato,
en su última charla que nos participó, ¿no? Él mostró un sinnúmero de material de varios países, Inglaterra, donde se utilizaba la V de diversas formas. Por ello no voy a entrar en ese tema que ya Fernando tocó y que domina ampliamente. Vamos a entrar un poquito, ya dejar la historia y entrar un poquito a la parte postal, filatélica. Esta es una etiqueta que los nazis imprimieron o fabricaron cuando Noruega estaba ocupada por ellos. Y vemos un sobre ido a Berlín utilizando esa etiqueta. No tenía valor comercial, pero fue utilizada por los nazis para enviar este sobre a Berlín. En Estados Unidos, en 1942, se desarrolló fuertemente también la producción de etiquetas y vemos dos de ellas al lado izquierdo y utilizada en un sobre con su estampilla respectiva dirigida a Illinois. Muestra pues el efecto propagandístico que quería el gobierno ante la población. Francia, una vez que fue liberada en 1944, también emitió estas etiquetas y utilizadas en un sobre, en este caso en el reverso de uno de ellos, fue circulado y hizo esto en señal de triunfo de la liberación de Francia. Noruega, en la ocupación nazi, en 1941, emitió esta serie, 19 sellos postales, una gran variedad de sellos, todos los valores, y hicieron una sobrecarga con la V de la victoria, en este caso refiriéndose a la invasión nazi en Noruega, que era territorio ocupado y era una victoria para los nazis, y así lo reflejaron en las estampillas. Y vemos al lado derecho dos sobres circulados con algunos de estos sellos, donde, ¿cómo se llama?, se dieron pues, el uso postal adecuado. Y en el sobre inferior, digamos que fue dirigido a Buenos Aires, utilizando una combinación de los sellos de ese país. Este es un documento interesante de los Estados Unidos, es un comunicado de la oficina postal. Es un comunicado que dirigió a la población y yo tuve la oportunidad de adquirir este documento. Me pareció interesante tenerlo para mi colección, donde la oficina postal invitaba a la población a comprar el sello que iban a emitir. Iba a estar circulando el día 4 de julio de 1942, que sería la independencia de Estados Unidos, y quienes querían tener un sobre de primer día, sellado oficialmente, pues enviaban el sobre con la cantidad de estampillas que querían, con el dinero dentro del sobre, dirigido a la oficina postal, y entonces el correo le enviaba matasellado con la cantidad de sellos que el cliente quería para su colección. Esto fue obviamente para tener un efecto propagandístico y elevar la moral de la población estadounidense. El que quería tener los sellos sin matasellar tenía que enviar su solicitud a otra dirección para que le fuera reservado los sellos sin matasellar.
El sello, y lo muestro a la izquierda, es un águila y vemos claramente la forma de la V, Victoria. Está con 13 estrellas alrededor de la misma y con un valor de 3 centavos. Este sello es de color púrpura y fue utilizado obviamente para efectos postales, y ahí lo vemos con 3 ejemplos. Una etiqueta circulada entre los Estados Unidos, dirigida a Texas, y otra dirigida a Puerto Montt, en Chile. El lado derecho vemos un sobre, una combinación de sellos, y está el sello de 3 centavos dirigido a San José, Costa Rica. Posteriormente, también vemos un país, Congo belga, obviamente bajo la influencia de Bélgica, era territorio pues ocupado, donde pues, ¿cómo se llama? La colonia emitió 2 sellos con la V de la victoria, los colores, es semipostal el material, y vemos que aquí a la derecha un sobre circulado a Camerún. Es un bonito sobre. En el caso de Cuba, ya en territorio americano, en 1942 emitió también un material semipostal positivo para financiar la defensa cubana, igual que el sello a la derecha en 1944. Vemos ejemplos de la utilización del mismo. El primer sobre con el interior izquierdo, con el sello naranja, dirigido a Buenos Aires, Argentina, y el sello celeste, utilizado en un sobre dirigido a Nueva York, en Estados Unidos. Algeria, pues también con influencia francesa, país africano, norte de África, emitió este sello de la victoria, como ahí vemos claramente la U, y su utilización sobre dirigido a Lyon, Francia, y otro ¿cómo se llama? Con destino interno en el mismo país, Algeria. Nicaragua también tuvo su participación con 2 emisiones, una en correo de superficie y otra en correo aéreo. Es la parte inferior, que es un correo aéreo con 2 valores, 40 y 60 centavos de Córdoba, y la parte superior, 2 sellos de 10 y 30 centavos. A la derecha vemos un sobre circulado con Nueva York, correo aéreo, con el sello de 60 centavos de Córdoba. Bélgica, en 1944, ya liberado de los nazis, emitió esta emisión, valga la redundancia, con varios valores y colores de sellos, con la U de la victoria, y vemos a la derecha 2 ejemplos con los sellos utilizados, primero con destino a Estados Unidos y el segundo con destino a Shanghái, en China. Brasil emitió este sello casi al término de la Segunda Guerra Mundial, y lo emitió en honor a la Fuerza Expedicionaria Brasileña y al 5º Batallón de Estados Unidos que lucharon contra el Eje en Italia. Pero claramente se ve la V de la victoria, y aún pues el periodo que yo estoy presentando es antes del término de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucho material de muchos países, y eso pues
Fernando tal vez en algún momento nos pueda mostrar. Material y sellos emitidos por muchos países, ya con el triunfo de los aliados, donde se emitieron diferente cantidad y variedad de sellos para conmemorar el triunfo de los aliados y la derrota del nazismo. Aquí vemos unos sellos, yo le puse alterados, la palabra es un tanto fuerte, con la V, eran sellos de los nazis, y cuando Francia fue liberada, utilizaron esos sellos y los remarcaron con la V, y pusieron Sabernet Libre y República Francesa en la parte superior. Estos sellos, obviamente, no creo que Francia los haya utilizado para se llama envíos postales. Esto es básicamente propagandístico, pero muestro por su interés. Vamos a Costa Rica. En Costa Rica, un filatelista muy famoso, se llamó Alfredo Moya, en conjunto con el director de la oficina filatélica, de nombre Rodrigo Pareja, solicitaron a un empleado de correos, el nombre fue a Carlos Araya, la confección de un boceto para la emisión de una serie con la V de la victoria. En este boceto vemos que se representa la unión de Costa Rica con Estados Unidos y con una antorcha de la libertad, también con la V. Es un interesante material, es un boceto único, proviene de la colección Castro Harry. También vemos aquí 3 ensayos que se realizaron para la emisión de esta serie. Una de la izquierda, el 21 de enero del 42. La segunda, el 9 de febrero del mismo año. Y la tercera, el 20 de marzo. 42 también. La que fue aprobada es la emisión, perdón, el ensayo del 9 de febrero de 1942. Este material es de la colección de don Álvaro Castro y es bastante... en este podemos ver que desde enero del 42, Costa Rica ya estaba pensando en emitir esta serie. Estados Unidos, el primer día de circulación con el sello de la V, que mostramos anteriormente, fue el día 4 de julio del 42. Esto significa que, y aquí hago una suposición, que Estados Unidos posiblemente habló con todos los gobiernos de Latinoamérica para emitir un sello con la V de la victoria y hacer como una campaña continental propagandística en favor de la victoria. Y algunos países pues le dieron respuesta positiva, como ya lo vimos, fueron Cuba, Nicaragua, Brasil, Costa Rica, que tal vez acataron esa recomendación o sugerencia, compromiso con los Estados Unidos. Vemos que en diciembre del 41 fue cuando Estados Unidos ingresó ya formalmente a la guerra de los aliados. Entonces ahí venía la campaña ya fuerte propagandística a nivel regional. El 4 de julio, mediante ese decreto ejecutivo número 21, se autorizó la circulación de 1 millón de sellos de color rojo, con perforación 12, con valor de 5 céntimos cada uno, y su primer día de circulación fue el día 5 de julio. Esta emisión fue encargada a la American Banknote Company, y es una emisión que no tiene grandes variedades, leves de algunos... correcciones en perforación y un poquito en el color. En realidad es una emisión muy limpia. Vemos una prueba de dado, se
se llama de mi propiedad, mi colección, sobre este sello de 5 céntimos que fue el que se utilizó. Posteriormente, mediante otro decreto ejecutivo de agosto del 42, se autoriza la circulación o emisión de 1 millón de sellos de cada color, anaranjado, azul, violeta y verde, un valor igualmente de 5 céntimos cada sello. Esta ¿cómo se llama? Emisión es curiosa. Costa Rica, digamos, es una emisión con 5 sellos diferentes y todos con el mismo valor de 5 céntimos. Yo tenga conocimiento, es la única serie en Costa Rica que tiene el mismo valor y con 5 colores diferentes. Abajo vemos las pruebas de dado en cada uno de los sellos. Estas pruebas forman parte de mi colección. Este es un sobre filatélico, donde vemos los 5 sellos. Un sobre que fue enviado a una compañía filatélica en Massachusetts. Y lo pongo acá como algo colorido, un sobre los 5 sellos. En cuanto a la utilización postal de estos sellos, el sello 5 céntimos era el porte básico en ese momento y se utilizó para cartas abiertas, perdón, o sobres abiertos, o sobres de luto también abiertos. Entonces, esa es la tarifa mínima. Entonces, eran sellos que se utilizaban para una tarifa oficial de 5 céntimos, pero también, como su valor era tan bajo, sirvió para complemento de tarifa, ya sea para sobres cerrados dentro de circulación y dentro del territorio costarricense o hacia el extranjero. Aquí, pues a la izquierda vemos un sobre con la tarifa 5 céntimos, utilizando el sello rojo, 5 céntimos, de una ciudad de Cartago, donde vive César, a San José. Su sobre. A la derecha vemos un sobre, este es cerrado, pagando el porte correspondiente de 2 colones 15, dirigido a Brasil, en diciembre del 40. El sobre naranja, vemos su utilización internamente en un sobre abierto de Limón, que es el puerto en el Atlántico, a la ciudad de Turrialba, que era una ciudad ferroviaria y muy importante en los años 40. A la derecha vemos el sello utilizado como complemento de porte en un sobre destinado a Guatemala, a Huehuetenango. Aquí vemos un sobre de luto abierto, pagando la tarifa correspondiente con un sello azul. Y a la derecha lo vemos también como un complemento de porte de un colón 15, de un sobre dirigido de San José a Buenos Aires. El sello violeta, utilizado como porte básico en la ciudad azucarera de Grecia a San José. Y a la derecha vemos su utilización como complemento de porte en un sobre dirigido a Colombia. Por último vemos un sello del verde, su utilización básica dentro de la ciudad de San José, un sobre abierto. Y a la derecha vemos como complemento de porte en un sobre dirigido a Santiago de Chile. Pues bien, aquí está la bibliografía utilizada para documentar la charla que he dado el día de hoy. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su atención y con todo gusto estoy atentamente a cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Alexander, César.
Todo gusto. ¿Habrán algunas preguntas para Alexander por ahí? Ay, Mauricio. Gracias, Alexander, por la charla. Un comentario y una pregunta. Primero el comentario. Interesante ver ese sobre cubano que lo franquearon solo con estampillas de impuesto postal. Se supone que esos solo eran complementos de porte, si no me equivoco. La pregunta, de estas 5 estampillas de Costa Rica, ¿la existencia de material de las 5 es igual para todas o ya que tenían el mismo valor, se gastaron más unas y después otras o sabes cómo se distribuyeron estas en las oficinas? Porque teniendo el mismo valor, no encuentro si tenía mucho sentido mandarles solo de una o mezcladas. ¿Cómo se distribuyó esto? Mauricio, buena pregunta. Donde hay más material circulado es con la estampilla color rojo, porque fue la primera Sí. que circuló. Entonces, ahí hay mucho material utilizándose ese sello. En septiembre, cuando se circularon los otros 4 sellos, ya, ¿cómo se llama? Su utilización no fue tan fuerte como el color rojo. Quedaron sobrantes, muchos sobrantes de estos sellos, los cuales fueron reutilizados con una sobrecarga conmemorando la celebración de un tratado limítrofe con Panamá. Y ahí se utilizaron bastantes miles de sellos de los 4 colores para esa. Gracias. Fernando. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, felicitarte, Alexander. Bueno, además está decir que el tema me gusta, no, eso no es novedad. No, quería agregar por ahí a lo que comentó recién Mauricio, que preguntó de los sellos azules de Cuba usados como franqueo, y lo que sucedió fue que 3 semanas después de que salió el sello azul, se bajó esa sobretasa mandatoria para el esfuerzo de guerra, y se autorizó el uso de esos sellos para franqueo, para agotar sus existencias, tanto del naranja como del azul gris ese. Entonces, por eso es que a partir de, digamos, noviembre del 44 empiezan a aparecer cartas franqueadas, digamos, con esos sellos. Anterior a esa fecha, sí, solo aparecen, digamos, con uno solo, que era la sobretasa obligatoria. Digamos, quería agregar eso. Y de lo que había mostrado Alexander al principio, un detalle menor, que bueno, cuando mostrabas al principio la imagen de la Torre Eiffel con la B de la victoria alemana, y abajo simplemente la otra que mostrabas, otra construcción con la B, eso era en Varsovia. Quería agregar simplemente eso. Y nada, felicitaciones nuevamente, Alex. No, gracias a vos por todo el aporte del material. No, faltaba más. Una inquietud, ya que estamos en las estampillas. Todos son el mismo valor, todos son el mismo diseño, pero muchas de las cartas que mostraste van al extranjero y la UPU tiene esta regulación acerca de los colores y todo eso. No existe en la documentación postal de Costa Rica alguna notificación de la UPU o alguien quejándose que Costa Rica decidió usar diferentes colores para este valor. Y yo conozco a Henry, no tengo esa información. Habría que investigar. No sé si don Luis tendrá información al respecto. Habría más bien que ver si la UPU todavía mantenida en vigencia. Creo que para esta época, no recuerdo, porque en los 40 todavía como que lo enforzaban, creo, ¿no? Los 3 colores básicos. Por lo menos los 2 para afuera. No recuerdo exactamente en qué año se terminó eso, pero... Sí, Alex mostró todos los valores usados internamente y externamente. Exacto. Porque se me ocurrió esto, ¿no? Porque si digamos, la UPU relajó esa regulación de color, de enforzar los colores para los valores que servían para doméstico, para internacional y todo, yo no conozco mucho del mundo, pero quizás esta serie sea la primera serie del mundo, si es que se dio esa normativa antes, que emitió
todos los colores en unas estampillas del mismo valor y no hubo ningún problema. Pero sí, porque la UPV era bien estricta en eso. Por eso quizás eso abriría una oportunidad y añadiría, digamos, qué sé yo, quizás importancia a esta serie. No lo sé. Interesante. Sí. César. Gracias. Muy interesante, Alexander, la charla. Yo nada más quería agregar algo adicional, un poco relacionado con lo que pregunta Mauricio. 2 años después, estos sellos fueron sobrecargados con una leyenda. Y efectivamente los valores que fueron sobrecargados fueron los colores, por decirlo así, los sellos que fueron sobrecargados fueron 4, excepto el rojo, ¿verdad? Se sobrecargaron 300,000 de cada uno de ellos. Entonces, eso da una idea de que efectivamente el valor rojo fue mucho más utilizado, digamos que en términos absolutos, un 3 veces más o 2 veces más que los otros colores. Y aunque existen algunas muestras o algunos ensayos con el color rojo, la realidad fue que al final fueron sobrecargados los sellos de los otros 4 colores, ¿verdad? El verde, el anaranjado, el púrpura y el azul. Entonces, bueno, eso da una idea de que efectivamente el rojo se utilizó de mayor manera. Gracias. También, César, para ahí aportar, hubo 2 emisiones posteriores a la defensa continental. Era la fundación de la ciudad de San Ramón y otra de los expresidentes. En ambas se imprimieron sellos de 5 céntimos en grandes cantidades. Entonces eso me imagino que también saturó el mercado con estos sellos de 5 y por eso sobraron tantos y se utilizaron para la sobrecarga del tratado limítrofe con Panamá. Don Luis. Sobre ese último, Alex, en realidad los sellos de 5 y de 10 centavos en esa época no sobraban. La gente, a ver, no, en San José no había teléfonos. Y por supuesto no había lo que hay hoy, ¿cómo es? Correo electrónico y 40,000 cosas más. La gente se comunicaba como cuentan las historias en los barrios de Londres cuando Sherlock Holmes recibía una tarjeta en la mañana que decía lo voy a visitar hoy a las 2:15. El correo funcionaba así en la ciudad de San José y esas tarjetas eran tarjetas porteadas con el 5 céntimos. Yo llegué a ver puños de sobres de luto en cajas en 2 lugares distintos, en una casa en Los Yoses, bultos llenos, eran una habitación llena de bultos con sellos de 2 y de 3 centavos de luto. Seguro se moría mucha gente en esa casa, pero llegaban montones de pésames y llegaban el mismo día o en la misma semana en que la persona se moría. Y eso fue mientras eran de 2 y 3. Pero los de 5 centavos, todas las facturas se mandaban con sellos de 5 centavos. Todos los sobres comerciales que iban abiertos con estados de cuenta o con avisos de cobro, iban con los 5 centavos y circulaban por toda la ciudad en montones. Los carteros, como Marca B, andaban uniformados y con sus bolsitas y sus bicicletas y seguramente hasta se enredaban entre ellos y chocaban en las esquinas porque eran los que dominaban la circulación en San José. En San José había los carteros en bicicleta y un tranvía en los años 40. Eso era. Entonces se gastaban esas estampillas. Ok. Lo que sorprende es que no hayan sobrevivido para nosotros los sobres. Es que la gente todo eso lo votaba.
Alex mostró hoy aquí unos sobres que son rarísimos, de esos de 5 centavos de Grecia a San José o de Limón a Turrialba, con un sello de 5 céntimos, como dicen en Argentina. ¿Cómo es que, Héctor Carratú, cómo es que le dicen a los que tienen un sellito solo de que paga la tarifa? Insulato. ¿Otra vez? Isolato. Isolato. Esas cosas son rarísimas. Rarísimas. El caso patético es la colección de la Cruz Roja, el sello de 10 centavos. ¿Por qué cataloga $6? ¿Por esa razón? Solo por esa razón. Un sellito de 10 centavos de Costa Rica del año 35, catalogar $10, ¿cómo es eso? La única razón es que no hay. Esa es la única razón. No hay. Y no hay sobres. Y lo mismo pasa con todo lo que Alex mostró hoy. No hay sobres. Mauricio. Alexander, ¿se sabe si los filatelistas de la época que salió esta emisión reclamaron porque fueran 5 estampillas idénticas con solo diferente color? O sea, te obligaban a comprar quintuplicado la misma cosa, casi, en vez de hacer, digamos, 5 estampillas diferentes a excepción del color. ¿Se sabe de algo de eso o no quedó registrado en alguna crónica filatélica o ese aspecto? ¿O simplemente nadie reclamó? Yo, ¿cómo se llama? He leído bastante literatura sobre esta emisión y no he encontrado algo que indique que la gente reclamaba. Era una emisión de un valor con varios colores. No he encontrado nada al respecto. Más bien me llama la atención, es el comentario de Henry, de que aparentemente puede ser una emisión muy interesante, ¿no? De análisis y demostrar. Y bueno, eso me anima en algún momento a preparar esta colección y mostrarla a los filatelistas. Alex. Sí, digan. El tema adicional a lo que estás diciendo, que es absolutamente correcto, es que muchas veces nosotros, Fernando Prato sí lo ha hecho muy bien, y es el tema de asociar la cultura con los sellos. Por ejemplo, en este caso concreto, el hecho de que estuviéramos en guerra, comillas estuviéramos, nosotros tal vez no estábamos en nada parecido a guerra, pero la sufríamos. No nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos sufrían la guerra. Y el que saliera una estampilla con la V de la victoria y se hiciera una campaña en ese sentido, tenía más valor en ese momento dentro de la cultura local en relación con la guerra que cualquier cosa que pudiera decir la UPO. Hasta la misma UPO seguramente estaba de alguna manera descansando mientras sucedía lo que sucedía. La gente usaba las estampillas. El primer recuerdo que yo tengo de algo raro en relación con esta serie es de mi tío abuelo, que era filatelista. El dueño de la prueba esa prueba grande, colorida, que mostró Alex al principio, era Rafael Roy. Y la primera vez que se vio en público en Costa Rica fue en la exposición en el año 82. Y la exhibió a nombre de un hijo de Rafael en una colección infantil. El hijo menor de todos los hijos que Rafael tuvo, que en ese momento era un niño de la misma edad de mi hijo mayor. Y Rafael me llevaba a mí por lo menos 40 años. Era un hombre con una vitalidad y una energía increíble. Esa pieza era el mejor signo de la forma en la que los filatelistas se relacionaron, y él lo contaba con esa y con otras emisiones.
En ese periodo, la filatelia es una familia en San José, 2 familias, porque vivían peleados igual que algunos ahora. Pero eran muy cerraditos, muy cercanos. Ellos vivían muy juntos. Había 4 coleccionistas en el centro de San José y eran el Club Filatélico de San José en los 40 es el club. Y esos son los que están encima y andan promoviendo y andan inventando y andan... Esa prueba Rafael la sacó de esas cosas. Y no era solo eso. Es decir, los nombres, ¿quiénes eran? Romuser. ¿Cómo se llamaba el de Guanacaste? César. ¿no? El que fue decano de la Escuela de Ingeniería. Poncho Peralta. Peralta. Romuser, Peralta, Rafael Roy. Y todos estaban pegados al correo. En el correo, el cónsul de Colombia. Eran una familia. Eran uña y carne, no, uña y mugre. La cultura del momento, la guerra y la cultura filatélica hacen que esa emisión tenga vida y que no haya UPU. Tienes razón, Henry, hay que investigarlo, pero... Sería una simpática coincidencia al margen de lo que sucedía, digamos, dentro de Costa Rica, porque no recuerdo cuándo se termina eso, pero sí coincide la importancia que tendría filatélicamente, ¿no? Esta emisión levantaría tremendamente, en mi humilde opinión, ¿no? Sería el único país, el primer país que hizo ese cambio cuando recién se emite, que pasó desapercibido. Quizás coincidencia, pero si es una buena coincidencia, ¿por qué no buscarla? Interesante, hay que analizar y estudiar mucho. Me dejan la tarea, Henry. Para la charla en el nuevo camino a la nueva meta. Bueno. La B de la victoria, parte 78. No hay ninguna mano más en alto, así que César y Alexander, muchas gracias. Gracias por poner esta presentación interesante. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Igualmente, gracias a todos ustedes. Y el- Me metí tarde, pero sí.